He visto miles de personas siendo víctimas del liderazgo cristiano evangélico de los pastores, entre comillas, ¿no? Y pues la pregunta que todos se deben hacer es si ese es el evangelio. Esa pregunta me la hice yo hace muchísimo tiempo, y en la soledad del desierto, preguntándole al Padre: Padre, ¿por qué tanto abuso? ¿Por qué nos han hecho tanto daño? ¿Acaso este es el evangelio? ¿Acaso esta es tu palabra? Por favor, muéstrame directamente, Padre. Muéstrame en tu palabra, porque no entiendo miles de cosas, miles de cuestiones, y quiero tu revelación, porque sinceramente me importas tú, y quiero ser seguidor tuyo. Y yo creo que si uno es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Padre. El Padre dijo: si eres fiel en lo poco te pondré, en lo mucho te pondré. Entonces, ese es el trayecto que todos tenemos que recorrer. Los que somos verdaderamente hijos de Él, tenemos que pagar ese precio de ser discípulos, ¿sí? Bien lo profetizó el Padre: multitudes se amontonarán para escuchar a maestros conforme a sus propias concupiscencias, que con palabras lisonjeras harán mercadería de vosotros, no tendrán piedad del rebaño. Lo dijeron los apóstoles: a nuestra muerte vendrán los rapaces, todos vestidos de ovejas, que no tendrán piedad del rebaño, introduciendo herejías destructoras y doctrinas de demonios. La apostasía no la estamos viviendo en estos últimos tiempos. Señores, la apostasía se ha vivido desde los tiempos de los apóstoles. Apenas murieron ellos, llegaron los famosos padres de la iglesia, que por ahí vi en un video que dice que gigantes de la fe. No, gigantes de la iglesia, pero ¿de cuál? Ya sabemos cuál. Entonces, esos gigantes de la iglesia que tantos apologistas defienden, hermanos, esos tipos eran unos paganos que querían era hacer el sincretismo religioso, porque es que había mucha gente que se estaba convirtiendo al Eterno, como dicen las Escrituras, porque el Mesías cambió la historia en dos. Pero esa gente se estaba convirtiendo y no había nada que los destruyera, ¿sí? Los verdaderos seguidores del Mesías eran sacrificados en los coliseos romanos y no pudieron vencerlos, porque ni la muerte los hacía callar, los hacía cambiar de su posición. Entonces se inventaron la forma de introducir, Satanás y sus siervos, de introducir esas herejías destructoras. Entonces vemos cómo trastocaron la palabra, trastocaron las Escrituras, empezaron a eliminar todo vestigio de la sana doctrina, la verdadera sana doctrina, ¿sí? Entonces tenemos que hacer mucho estudio, mucha indagación, para que podamos volver a la esencia del Evangelio. Me llama mucho la atención, preguntándole durante mucho tiempo y en el desierto al Padre: Padre, oye, ¿cuándo empezó todo eso a trastocarse, a pervertirse todo? Y me lleva directamente a Isaías a decir: paraos en los caminos y preguntad por el camino antiguo y la senda antigua, porque el pueblo dejó mis mandamientos. Deje el hombre impío su camino y el pecador vuelva hacia el Eterno y guarde mis mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Yo decía: pero ¿por qué? Si la ley ya pasó. A mí me enseñaron en mi iglesia cristiana que ya eso pasó, que estamos en un tiempo que se llama la gracia. Y voy a la Escritura y el Padre me va mostrando y voy abriendo y dice: y no vea yo gracia delante del Eterno. ¿Cómo así? Pero no estamos en el tiempo de la gracia. Y Enoc halló gracia.
Y Abraham guardó mis estatutos, decretos, leyes y mandamientos. ¿Cómo así? Pero no, eso era dizque con Moisés. Y Noé separó y puso 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales que no eran limpios. ¿Por qué? ¿No ve que eso Noé no había recibido la ley de Moisés? Y esa es la revelación de nuestro Abacados, de nuestro Padre Eterno, que nos dice: precioso Padre, es que mi Torah es eterna, es que mi Torah es la constitución del reino de los cielos, es que yo instituí un sacerdocio según el orden de Melquisedec, previo al Levítico. Y yo le enseñé a ese sacerdocio a guardar mis mandamientos. Y esos hombres tenían la línea del sacerdocio correcto. Enoc. Mire que cuando murió Abel, le nació Set a Adán, y dice: y los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno. O sea, empezó el sacerdocio, empezó la línea sacerdotal. ¿Por qué Abraham, el padre, lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela? Porque estaba en Ur de los Caldeos, en plena Babilonia, en plena idolatría. Aún el papá de Abraham estaba lleno de ídolos, porque había una línea de descendencia que no se había contaminado, como las otras líneas. ¿Sí? Y de esa línea el Padre tenía que traer al Mesías. Y ese es el llamado que siempre nos hace, y nos termina haciendo el llamado. Desde el principio nos anuncia las cosas y nos la vuelve a repetir. Al final en Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus abominaciones y para que no recibas sus juicios. El Padre nos quiere como pueblo santo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, comprado con precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el punto. El punto es que Él quiere su remanente. O sea, porque el Padre lo que está haciendo es un juicio para ver quién lo busca de verdad. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Tienes que salir de tu tierra y de tu parentela en cuanto a cobertura espiritual en una iglesia que ha fornicado con los otros dioses. O sea, hay que entender todo este concepto de adulterio espiritual para que pueda recibir la bendición de la revelación de Él, la bendición de ser pueblo escogido, de ser apartado para Él. Entonces aquí entra la identidad. ¿Cuál es la identidad del pueblo del Eterno? ¿Qué hizo que ese Israel que salió de Egipto, que ya venía con todas esas costumbres de Egipto? Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo en su corazón no había salido de Egipto. Estaban todavía ¿con qué? Adorando a los dioses de Egipto. Y ese es el punto, señoras y señores. Podrán ver millones de milagros. Podrán ver las 10 plagas de Egipto. Podrán ver los 10 milagros que hizo el Eterno allá en el desierto, pero su corazón nunca se convirtió. No nos puede mover los milagros, ni las señales, ni los prodigios. Miren que la bestia dice: hará milagros, señales y prodigios. Los falsos profetas hacen milagros, señales y prodigios. La única medida correcta que dice la Biblia para determinar si un profeta es del Eterno es que te predique la Torah. Dice: si no es conforme a la ley, a la Torah y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Nos va abriendo los ojos para poder entender su palabra, en poder entenderlo a Él, adorarlo correctamente como Él desea que lo adoremos. Es hermoso, es un caminar divino, es un caminar de Él y produce el fruto de la salvación. Produce el fruto de la salvación, de conocer al Eterno, de tener una relación con Él, de saber que si lo estoy esperando, ya no voy a tener miedo de que venga,
Miren, en Apocalipsis dice la iglesia, la de Kehilá, la congregación, la esposa, dice, ven. Y el que lee, diga amén, porque lo desea con todo su corazón. No va a tener miedo de que llegue el maestro, no va a tener miedo de que llegue su Señor. No va a decirle a las otras vírgenes, oye, danos 2 aceites, no, ya no te puedo dar, ya es demasiado tarde. Entonces, estás esperando a tu Salvador, conoces a tu Salvador, conoces a tu Redentor, conoces a tu Dios. Lo conoces. Porque hay una palabra certera y justa que dice el Eterno cuando venga en su juicio. Nunca los conocí, apártense de mí. ¿Sabe qué dice el griego? No dice hacedores de maldad, dice anomia. ¿Sabe qué dice la King James Version? Lawlessness, sin ley, sin Torah. ¿Saben qué significa ese versículo? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Verdaderamente dice, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Porque lo que mide verdaderamente el arrepentimiento es que usted guarde los mandamientos del Eterno, que haga frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el famoso arrepentíos, que fueron las primeras palabras de Juan el Bautista, y las primeras palabras del ministerio del Mesías fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Es volver a los caminos. Te paras en las sendas antiguas y preguntas por el camino para andar. Deje el hombre impío sus caminos y el pecador vuélvase al Eterno y hagan los frutos dignos de arrepentimiento y conviértanse y empiecen a hacer las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hizo la iglesia cristiana evangélica? ¿Sí? El cristiano evangélico entendió un punto de esa Torah, de esa ley del Eterno, de esos mandamientos, y dijo, oye, ¿el punto cuál es? No te harás imagen ni la adorarás, ni te inclinarás ante ella. Entonces ellos entendieron eso, nosotros entendimos eso, y de una vez el Padre que derramó gracia, la gracia de su presencia, de su Espíritu. Pero ¿qué pasa? Todavía andan en tinieblas, porque todavía tienen muchos velos todavía puestos, hasta que el Padre no quite esos velos. ¿Quién puso esos velos? El príncipe de este mundo. Cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En Hebreos dice, pero al pueblo de Israel que estaba en Sinaí, cuando vino la Torá, cuando vino el Eterno a darles los mandamientos, no les aprovechó, ¿qué dice? El Evangelio. Señoras y señores, no les aprovechó el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que el Padre te está dando vida, ¿sí? Y no quisiste y no pudiste hacer las obras de la Torah, porque Él dice que el hombre carnal no puede ni quiere sujetarse a la ley del Eterno, no puede. El hombre espiritual sí lo hace. Puras malas enseñanzas nos enseñaron que el que está en el espíritu no hace los mandamientos y el que está en la carne hace los mandamientos. Pero aquí hay que entender muchísimas cosas para poder cambiar tu camino, poder cambiar tu visión de lo que es el Eterno y el Evangelio verdaderamente. Y el señorío del Mesías. O sea, si tú lo llamas Señor, debes hacer lo que Él dice. El que es del Mesías dice que debe andar como Él anduvo. Entonces, es el misterio de la iniquidad al cual se referían los apóstoles. Ya está en acción, ya está operando el misterio de la iniquidad, donde se niegan los mandamientos, donde se invalidan por tradiciones de los hombres, ya sean a la derecha o ya sean a la izquierda. ¿Por qué creen que en Deuteronomio el Mesías dijo, no te desviarás ni a la izquierda ni a la derecha? No le quitarás ni no le añadirás. ¿Por qué creen que en Apocalipsis dice, el que quite las palabras de este libro, yo le quitaré su nombre del libro de la vida? ¿Por qué creen que dice, el que le añade, yo le añadiré las plagas de este libro? Porque no hay que hacer ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, señores. Entonces ahí entra la enseñanza que nos dio nuestro maestro de que muy angosto es el camino para que no te vayas ni a izquierda ni a derecha.
y muy pequeña es la puerta, y pocos son los que la encuentran, porque para encontrarlo hay que buscarlo. Y el Padre te lleva en un caminar hacia el desierto para que tú puedas entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que te santifico.